Hola, hola amigos queridos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Vamos a tener un estudio. Vamos a estudiar un poco de la palabra de nuestro amado Dios. Está muy lindo este tema, muy interesante. Bueno, así como los que hemos tenido, ¿verdad? Pero este me gustó mucho. Eh, Así que vamos a empezar y les invito, vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre amado, porque eres bueno. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias porque no tenemos que orar allá al cielo pensando que estás allá sentado en tu trono, Señor, que estás lejos. No, oramos aquí a un lado porque sabemos de que tú estás con nosotros, de que tú nos tomas de nuestra mano y así nos conduces. Ayúdanos, Padre bendito, a recordar siempre eso, para no sentirnos solas, para no sentirnos solos, para saber de que tú estás aquí siempre. Padre amado, ayúdanos a pasar el día con tu bendición, a pasar la noche con tu bendición, a pasar el momento siempre tomados de tu mano para no pecar contra ti. Vamos a estudiar, manda tu Santo Espíritu, te rogamos, que tu Santo Espíritu venga y nos abra el entendimiento, nos ayude a comprender el mensaje, para que podamos comprender qué es lo que pides, qué es lo que quieres de nosotros, cómo quieres que seamos. Ya hemos oído muchas veces lo que pides de nosotros, pero ahora vamos a verlo en otro punto. Yo creo que ya eso ya se conoce también, ¿verdad? Mi Dios, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos para que de una forma o de otra podamos captar el mensaje. Bendice a todos mis personitas, todos mis amigos que van a escuchar este mensaje. Dales tu bendición abundante en sus vidas. Sé con ellos. Los ponemos en tus santas manos. Y a mí también, Señor, me pongo en tus manos. Úsame y habla por medio de mí, te ruego. En el amor de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar el estudio. Vamos a empezar y vamos a hablar, esta vez vamos a hablar de la mansedumbre. De la mansedumbre. Y les voy a invitar, vamos a ver un texto que se encuentra en Mateo, en el Evangelio de Mateo 5, capítulo 5. Vamos a ver aquí, Mateo, vamos a buscarlo. Ay, Mateo, dije Mateo. Ok, estaba en otro libro. Pero ahora sí, ya estoy en Mateo y vamos a ver en Mateo 5, versículo 5. Y dice, ¿dónde está? Aquí está. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos heredar la tierra prometida, si queremos ir a donde está el Señor, tenemos que ser mansos. Es un requisito. No dice, si quieres ser manso. No, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. O sea que tenemos que practicar la mansedumbre, ¿verdad? Pero ¿qué es la mansedumbre? Y aquí yo encontré que mansedumbre es soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Soportar la prueba, soportar la pelea, soportar lo que te hagan, dice, con paciencia y sin enojarte por lo que te hagan o por lo que estés pasando. Soporta el agravio con paciencia y no guardes resentimiento. Nuestro Señor Jesucristo fue un perfecto ejemplo de esto.
Allí en este mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 29, Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón, dijo Jesucristo. Y Él no solamente lo dijo, sino que lo vivió, lo demostró con su vida. Él dio grandes ejemplos de mansedumbre. Y les invito, vamos a leer en Lucas. Vamos a ver un ejemplo de lo que el Señor nos está dando de mansedumbre. En Lucas capítulo 9. Lucas 9. Lucas 9, versículos 51 al 56. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías para que los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios de que Jesús no es como nosotros, pecadores, arrebatados, intrépidos, ¿verdad? Aquí se demuestra un claro contraste entre el carácter de Jesucristo y el carácter de los discípulos. Aquí todavía ellos eran tremendos. Jesús les dijo a unos de ellos, dice: ustedes son hijos del trueno, por su carácter explosivo que tenían. Miren aquí Jacobo y Juan. Les dice, ¿quieres que descienda, que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos querían matarlos, porque aquí en los samaritanos no les recibieron. No recibieron a su maestro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Habían ofendido su orgullo de ellos, porque no habían recibido a Jesús, pero tampoco a ellos, ¿verdad? Porque ellos iban con Jesús. Dice, ¿cómo es posible que no nos reciban? No. Y dijeron estas palabras. Sin embargo, Jesús dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder a la vida de los hombres, sino a ganarlas. Yo vine a salvarlos, no vine a destruirlos. Qué contraste entre el carácter santo, amoroso, humilde, de exquisita mansedumbre del Señor comparada con nosotros, ¿verdad? Nosotros luego queremos desquitarnos cuando nos hacen algo. Sin embargo, el Señor callaba, meditaba las cosas en su corazón, las razonaba, y si tenía que hablar algo lo hablaba, y si no, él se mantenía con la boca cerrada, no decía nada. Es un gran ejemplo para nosotros. También aquí está el ejemplo de cuando Jesús estuvo ante la presencia de Pilatos, ante la presencia de Herodes, cuando lo llevaban a crucificar, ¿verdad? Cuando lo agarraron y lo llevaron para que lo juzgaran. Allí estuvo ante Pilato. Pilato lo mandó con Herodes
Y este texto se encuentra este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 6 al 12. No se los voy a leer, nada más les voy a hablar un poquito y le voy a leer un versículo. Aquí Pilato lo mandó a Jesús con Herodes. Y Herodes dice que se alegró mucho porque había escuchado que Jesús hacía grandes señales y grandes maravillas y quería ver cómo las hacía. Era un rey morboso. Quería oír, quería ver que sanaba y trajo muchos enfermos para ver a cómo los sanaba. Pero sin embargo, Jesús no hizo ninguno y ni siquiera habló, no dijo nada. Herodes dijo, haz uno y te suelto. Enséñame que eres Dios, enséñame que eres poderoso, yo tengo el poder para soltarte. Sin embargo, Jesús no hizo ninguno y dice que ni siquiera habló, ¿verdad? Él no profirió ninguna palabra, sino que se mantuvo callado. Entonces Herodes se enojó mucho, se enojó bastante, quedó chasqueado y mandó que le pusieran unas ropas de gala. Dice aquí que Herodes con sus soldados le menospreciaron y le escarnecieron vistiéndole de una ropa espléndida. Y se arrodillaban y le decían, oh, el rey, salve el rey. Y se burlaban de él y azótenle. Le pegaron. Le pegaron porque no hizo nada, quedó chasqueado. Se burlaron de él, lo maltrataron. Sin embargo, Jesús mostró aquí su mansedumbre, su inmensa humildad, pero también demostró su gran poder, demostró su grandeza, porque ustedes saben qué es lo que hace grande a una persona. ¿Saben en qué consiste la verdadera grandeza de un hombre? No consiste en lo que posee, en su grande riqueza, en su grande fama. No, la verdadera grandeza, la verdadera riqueza de un hombre está en su carácter. La verdadera grandeza es su humildad, su mansedumbre. Cómo puede controlar su carácter, su temperamento, su lengua. Esa es la verdadera grandeza. Es callar cuando debemos de callar. Y debemos de callar aunque tengamos ganas de hablar, de gritar, de decir, porque nos están haciendo algo injusto, algo que no merecemos. Y queremos gritar y decir. Pero es mejor callar, porque a veces también cuando nosotros estamos discutiendo con alguien y le decimos, porque nos están diciendo y sabemos que no tiene razón y le decimos. Y a veces hablamos de más y luego nos arrepentimos y decimos, ¿para qué dije? Para que no nos suceda esto, mejor callar. Dejar que la persona se desahogue, que diga y ya después habla si tienes algo que decir. Si tienes algo bueno que decir, habla. Y si no, no digas nada. Porque esas palabras, amigos queridos, esas palabras quedan grabadas en la mente, en el corazón de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, de la persona a quien ofendimos. Y es difícil de quitarlo. Entonces, mejor callar. Jesús ahí no se rebajó a hacer ninguna señal para Herodes, porque él sabía de todos modos a lo que él había venido. Y Herodes no lo quería hacer, no quería la señal para aprender de Jesús, para reconocerlo como hijo de Dios, sino nada más para satisfacer su morbosidad, su curiosidad.
Aquí, ahora, vamos a ver otro ejemplo de Jesús. Y este se encuentra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Aquí está hablando de la Santa Cena. Aquí nos habla de la Santa Cena. Es el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 12 o hasta adelante. Ustedes pueden leerlo si gustan, ¿verdad? Yo aquí nada más les voy a hablar un poquito. Aquí Jesús iba a celebrar la Santa Cena con sus discípulos y también el rito de humildad. Y el rito de humildad consiste en lavarse los pies. Esa es una costumbre que se hacía antes, cuando alguien invitaba a otra persona a comer a su casa, siempre había un siervo, o si no tenía siervo, pues él mismo lo hacía. No sé, yo creo que él mismo lo hacía, no lo sé exactamente. Pero bueno, cuando invitaban a una persona a comer, siempre había alguien para lavarle los pies a los invitados. Entonces, aquí Jesús llegó con sus discípulos a celebrar la Santa Cena. Y ahí estaba el agua, estaban las toallas, estaban los lebrillos para lavarse los pies, para poner el agua. Pero todos los discípulos y Jesús llegaron, vieron las cosas para lavar los pies, pero ellos se pasaron derecho. Ellos se fueron a sentar. Ninguno quería lavar los pies al otro. Todos eran todavía muy orgullosos y decían, pensaban, no, yo no le voy a lavar, que alguien que lo haga, yo no lo voy a hacer. Y así pensaba cada uno y cada quien tomó su lugar, se sentaron. Sin embargo, no podían tomar la Santa Cena si no se lavaban los pies. Y ahí no había ningún siervo que lo hiciera. Alguien tenía que hacerlo. Y adivinen quién se levantó. Sí, se levantó nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús agarró la toalla, agarró el hebrillo, le puso agua y se agachó a lavarle los pies a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el primero que Jesús le lavó los pies. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, él mostró humildad, mansedumbre, no lo desechó. Él lo siguió tratando como unos discípulos, como a los demás discípulos, y al contrario, con más amor todavía. Se arrodilló ahí ante él para lavarle los pies, como diciendo, Judas, tienes que ser humilde, que no te llame tanto el dinero, que no te llame tanto las cosas de este mundo. Conmigo puedes tener la vida eterna. Y Jesús le lavaba, y yo creo que estaba orando en ese mismo momento. Mientras lavaba, pedía por Judas. Sin embargo, Judas endureció su corazón. Aún lo menospreció más en su corazón, porque dice, ¿cómo es posible? Mira lo que está haciendo. Él no es el Hijo de Dios. Porque después que tuvieron la cena, él salió para entregarlo. Y bueno, Jesús le lavó los pies y así siguió con sus demás discípulos. Así siguió
hasta que llegó con Pedro, hasta que terminó con todos. Pero todos tenían vergüenza de estar viendo a su maestro lavándole los pies, de hacer lo que ellos no quisieron. Cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Jesús le dijo, Señor, no solo me laves los pies, sino también la cabeza y todo el cuerpo. Y Pedro decía, ¿cómo es posible que tú me vayas a lavar a mí? Tú eres el maestro, yo debo de lavarte. Ahí entendió, ¿verdad? Que él era menor que Jesús, que él tenía que lavarle. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y veamos lo que Jesús le dice, cómo contesta, cómo le dice a Pedro y a los demás discípulos. Miren, aquí en el mismo capítulo 13 de Juan, pero en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si haces estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Amén. Aquí Jesús les enseñó que tenían que ser humildes los unos con los otros, porque ellos siempre estaban peleando, siempre estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. Todos querían tener los primeros puestos porque ellos pensaban que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra y ellos peleaban a ver quién va a estar allí. Y un día la mamá de Santiago y Juan entró en ese juego. Ella agarró a sus hijos como si fueran niñitos y los llevó ante Jesús. Los llevó ante él y les dijo, Señor, haz por favor que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Jesús pensaría, ¿cómo es posible? Esta gente no entiende, esta gente no sabe nada. Cuando lo oyeron, los otros discípulos se enojaron bastante porque nos quieren quitar el puesto. Hasta lo trajeron a la mamá, habrán pensado. Nosotros siempre queriendo los mejores puestos, siempre queriendo lo mejor. Y no es malo que quieramos lo mejor. Para eso trabajamos, hacemos planes, ¿verdad? Porque debemos de hacer planes y tratar de ser lo mejor, llegar alto. Tenemos que ser lo mejor. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos los mejores. Él quiere darnos lo mejor siempre. Lo malo está que pasemos por encima de los demás para obtenerlo. No debemos de pasar por encima de los demás para obtener eso, ¿verdad? Debemos de luchar, de trabajar, dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. O sea, buscarlo a Él, ser como Él es. Y se nos van a abrir grandes puertas de ver cómo somos. Por nuestro carácter, porque somos honestos, porque la gente no quiere que les roben, ¿verdad? De las empresas, quieren que la gente sea trabajadora, honesta, justa. Y vamos progresando. Por último,
vamos a ver un último ejemplo de lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Hay muchísimos ejemplos, pero nada más vamos a ver uno más de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en Marcos. En Marcos. Aquí también nada más les voy a hablar un poco, porque me estoy tomando más tiempo y no quiero tardarme tanto. Aquí. Es más, no, este sí lo vamos a leer, perdón, este sí lo vamos a leer porque quiero que escuchen bien el relato. Miren, en Marcos capítulo 15, versículo 29 al 34, y dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, si tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo edificas. Perdón, amigos, me equivoqué. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué triste, qué triste. Aquí, ay, perdón, mi vista no anda muy bien, pero bueno, aquí se estaban burlando de Jesús. Se estaban burlando de Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Anda, desciende, y nosotros vamos a creer en ti. Desciende. Tú que dices que derribas el templo y que en 3 días lo vuelves a construir, ándale, desciende. Ellos no entendían nada. Jesús había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los fariseos pensaban que hablaban del templo. Muchos creen esto, ¿verdad? Que hablaba del templo. Pero no hablaba del templo que estaba allí, el edificio. Él hablaba de su cuerpo. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y él dice: destruirán este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Porque el tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Pero ellos se burlaban, no entendían nada. Y también dice que los que estaban ahí, los que habían crucificado junto con él, también se estaban burlando de él. Y ellos estaban burlando de Jesús, se burlaban. Jesús estaba muriendo en la cruz y todos se burlaban. Sin embargo, Jesús estaba muriendo por esas personas que se estaban burlando. Jesús estaba orando por esas personas que se estaban burlando. Jesús estaba orando. Le pedía a su Padre: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí lo clavaban, le escupían, le pegaban y él oraba por ellos. Jesús fue manso hasta el fin de sus días. Jesús manifestó grande mansedumbre. Su vida fue de amor, de entrega por el hombre pecador, por todos. Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Él dijo: sed imitadores de mí como hijos amados.
Y ciertamente, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que imitaron el carácter de Cristo Jesús. Los mismos discípulos lo imitaron. Esos discípulos que eran, vimos su carácter, que Jesús los llamó el hijo del trueno, por explosivos, por orgullosos. Eran orgullosos, querían ser los primeros, eran impetuosos, hablaban rapidito, se enojaban. Ellos fueron transformados por el amor de Cristo. Al ver su carácter impecable, fueron transformados. Y saben, amigos queridos, también nosotros podemos ser transformados si queremos. Si queremos, si le pedimos al Señor, ayúdame, yo quiero ser transformado. Quiero ser como tú eras, Señor. Quiero mostrar tu carácter. Tal vez somos como los discípulos, orgullosos, malos, enojones, soberbios, incrédulos. Y nos enojamos rápidamente. Pero los discípulos fueron transformados. ¿Y saben? Aquí en la Biblia menciona de un hombre que se le conoce como el más humilde en toda la tierra. Este hombre aquí, bueno, vamos a ver de quién se trató. Se encuentra en el libro de Números. Números, capítulo 12, versículo 3. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés tuvo un trabajo duro, tuvo un trabajo pesado, difícil, y tenía que conducir a la nación de Israel. Y él sufrió maltrato, violencia, lo querían apedrear, se burlaban de él, su hermana también se burló de él. Y bueno, él sufrió mucho. Sin embargo, él fue manso. Él fue manso. Y hay en la Biblia muchas personas que fueron mansas, que les hacían y les decían y los maltrataban y hasta los mataron y nunca se rebelaron, sino que actuaron como lo hizo Jesús. Les voy a llevar aquí a Mateo 20. Con esto terminamos. En Mateo 20. Vamos a ver Mateo 20. Y con esto vamos a terminar. Mateo 20. Miren, dice así. Mateo 20, versículo 25 al 28. Dice entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Aquí dice que si queremos ser el primero, debemos de ser el último, así como Jesús, que vino, dice, a ser servidor, siendo Él el Dios, siendo Él el Maestro, el Mesías, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Salvador, siendo Él el Rey del cielo, del universo, vino a ser servidor. Les voy a llevar a Lucas. Habla de lo mismo, porque le dije que con esto íbamos a terminar, ¿verdad? Y sí, vamos a terminar pues ya con Lucas. Habla de lo mismo, pero solo le quiero leer estos otros dos versículos. Lucas 22, 27 al 30. A ver.
Miren, aquí está hablando de lo mismo. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Amén. Aquí nos invita a que seamos como Él. Nos invita a que seamos servidores. Pero también nos dice, nos da la promesa. Miren qué lindo. Si la escucharon, ¿verdad? Dice aquí, pero usted, mi amigo querido, que ha estado conmigo en mis pruebas, yo le asigno un lugar en mi reino. Quiero que donde yo estoy, usted esté. Quiero que coma, que beba en mi mesa conmigo. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Wow. Pero ¿qué nos dice? Que seamos como Él. En el versículo de Mateo que leímos, Mateo 5:5, ¿se recuerdan? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Vale la pena ser mansos? Claro que vale la pena. Nos espera el reino de Dios. Él nos está esperando para sentarnos con Él. Amigos, que el Señor les bendiga.